Hola amigas, la parashá de esta semana se llama Vayigash. Vayigash significa y se aproximó. Yosef y Jacob reunidos. En la 11ª sección del libro de Génesis de Bereshit, llegamos al clímax dramático de la historia de Yosef. Yehudá se acerca, Vayigash, y él se aproximó a Yosef en defensa de Benjamín. La voluntad de Yehudá por salvar a Benjamín convence a Yosef de que sus hermanos se han arrepentido y han superado su envidia pasada, por lo que pone a fin a su actuación y le revela su verdadera identidad. Inmediatamente después, Yosef envía a todos sus hermanos a traer a su padre Jacob a Egipto, donde se asentará la familia para sobrevivir a la hambruna. Irónicamente, la hambruna concluye apenas llega Jacob a Egipto, pero la familia permanecerá allí en cumplimiento del plan de Hashem, tal como originalmente él lo prometiera a Abraham. Al escuchar que Yosef pretendía retener a Benjamín como esclavos, Yehudá dio un paso al frente para discutir con Yosef. Si bien le habló respetuosamente, aclaró a Yosef que no toleraría esa injusticia para con su hermano como tampoco para con su padre Jacob, que no sobreviviría a la pérdida del único hijo restante de su esposa, de su amada Rachel. Y esto ha sido solamente un resumen de lo que se trata o de lo que se va a hablar de la Parashat Vayigash. Hablemos entonces del primer tema. El primer tema será Yehudá se acercó a Yosef. Yehudá no tuvo reparo en hablar con Yosef en severos términos. Es más, inició su apelación en duros tonos. Él sabía que cuando está en juego la vida de una persona, no debemos ser diplomáticos. Nuestros interlocutores tienen que sentir que no nos estamos ocupando de esa persona por otros motivos, como pudieran ser intereses políticos o financieros. Cuando queda claro que la causa por la que luchamos llega al núcleo de nuestro ser, esta generará una respuesta honrosa y compasiva. Los benjamines de hoy, nuestros niños, están amenazados por un tipo diferente de Egipto, la asimilación. Para salvar a estos benjamines no podemos esperar hasta que alguien nombre un comité que inicie una larga investigación y luego delibere sobre qué se puede hacer, cuánto costará, etc. Cuando son vidas las que están en juego, debemos hacer lo que sea para salvarlas de manera inmediata. Los esfuerzos de Yehudá probaron ser inesperadamente fructíferos. Su supuesto enemigo resultó en su mayor aliado, y el faraón mismo terminó proveyendo los mayores recursos posibles para asegurar la continuidad íntegra de la tradición judía. Así será también cuando sigamos el ejemplo de Yehudá y nos esforcemos altruista y vigorosamente por el bien de nuestros niños. La muestra del sacrificio de Yehudá por Benjamín convenció a Yosef de que sus hermanos se habían arrepentido verdaderamente de su anterior animosidad hacia él, y por ello les reveló su verdadera identidad. Los hermanos, lógicamente, se sintieron temerosos de que quisieran vengarse de ellos, pero Yosef les aseguró que veía todo el episodio como providencia divina y que no los consideraba responsables. Y hasta aquí, este es un tema, no sé si está claro o le seguimos con el siguiente. Síguele con el siguiente si gusta. No, sí, le seguimos entonces con el siguiente. Sí. Ok, Baruch Hashem. Explicamos hasta el final. Ok, dijo Yosef a sus hermanos: Hashem me envió por delante de vosotros para asegurar que sobreviváis en esta tierra. El que Yosef mantuviera su pureza estando en el exilio fue un hecho impresionante, pero su logro principal fue haber aumentado la pureza en el mundo al instruir a los egipcios sobre Hashem, sobre el Creador. El ejemplo de Yosef nos da fuerza para seguir sus pasos, manteniéndonos primero inmunes a la negatividad del exilio y luego transformándolo en pureza. Yosef encomendó entonces a sus hermanos regresar a la tierra de Israel y traer a Egipto a su padre Jacob. Dispuso que la familia se estableciera en la próspera provincia de Goshen,
que se encontraría apartada de la negativa influencia espiritual de los idólatras egipcios. Pero bueno, en esta parte, en este tema, si hay algo que podamos que explicar. Sí, hablando desde el principio, podemos explicar de todo el resumen de todo. No, resumido. yo pienso que podíamos explicar un poquito nada más de este temita que acabo de, porque pues se me va a hacer muy largo, o como ves. Vamos a explicar un poquito sobre el principio, que es el principio que se presenta Yehudá con Yosef, Okay. ¿verdad? Y Yehudá no sabía que era Yosef, más sin en cambio él pensaba que era un faraón común. Entonces Sí. él resaltó por su hermano. ¿Qué nos enseña, qué nos muestra este tema? Así hoy en día Yehudá no sabía que era Joseph. no sabía nadie quién era Joseph. Cuando miró que era como un faraón. Ajá, él vio que era un faraón y que le pues, estaba pidiendo a su hermano, el más pequeño, y él se acordó y dijo, no voy a permitir que pase lo mismo que pasó con José, que no lo defendí. Sí. Entonces, de cierta forma, muestra su amor hacia su hermano. Y eso nos muestra una enseñanza muy importante que debemos llevar hoy en día en medio de todo este mundo que vivimos, en medio de todos estos tiempos que vivimos, de cómo nosotros debemos inclusive de dar la vida por nuestro hermano, por nuestro prójimo. Ese es el Beahabta le reja camoja, ese es el verdadero amor hacia tu prójimo. Ese es el amor hacia tu hermano. Cuando vemos que alguien quiere tomar posición de uno de tus hermanos, o por ejemplo, o que quiere dañarlo, o que quiere hacer algo, como vemos el ejemplo de Moshe Rabbeinu con el egipcio. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Defendió al hebreo, al judío, lo defendió de un egipcio. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso tenemos la misbah de Beahabta le reja camoja. Eso es que tú sientas lo que siente el otro en el momento de su prueba. Nosotros debemos sentir el dolor, la necesidad de los demás. Entonces no debemos de ser como duros de corazón. Es como, por ejemplo, que uno siente el amor propio, o sea, lo que está pasando el otro, uno mismo lo siente verdaderamente, ese amor por un hermano. Así es. Y debe sentir ese amor. Entonces ese amor que lo lleva a defenderlo, y no le importa en lo que vayan o lo que se vaya a meter, el problema que se vaya a meter, no le importa por defender a su hermano. Sí. Eso es lo que... Ese es el verdadero amor hacia el hermano. Entonces es lo que mostró Yehudá, no sabiendo que era Yosef, dijo, no voy a permitir eso. Entonces él inclusive iba a dar su vida. Baruch Hashem. Y bueno, Yosef dijo a sus hermanos que dijeran a su padre que Hashem me ha puesto como amo de todo Egipto, desciende a mí, no te detengas. Entonces el propósito primario del exilio egipcio era hacer que el pueblo judío elevara los destellos de pureza, los destellos de pureza que se hallaban atrapados en Egipto. ¿Por qué? Porque como Egipto era la superpotencia económica de esa época, pues las riquezas de todo el mundo civilizado se encontraban vinculadas a ese reino. Entonces, por lo tanto, cuando más adelante el pueblo judío partirá de Egipto llevando consigo sus riquezas, pues no estará elevando únicamente las riquezas de esa tierra, sino las de todas las naciones del mundo. Entonces, es por eso que Yosef dijo a su padre que era el amo de Egipto. Con esto le decía, ¿qué le quería decir? Ahora que me he vuelto gobernante sobre Egipto y he acumulado las riquezas del mundo, el exilio de Egipto puede comenzar, dado que el cumplimiento de su propósito se ha vuelto posible. Entonces, del mismo modo, el propósito de nuestro exilio actual es elevar el mundo físico, revelando así su divinidad inherente. Jacob se alborozó. Entramos en la otra parte, cuando Jacob se alborozó, se pone así como muy
excitado, ¿cómo dice? Alegre. Se alegra mucho cuando escucha que Yosef vivía aún y se había mantenido fiel a sus ideales. Si bien él esperaba ansiosamente reunirse con su hijo, lamentaba tener que abandonar la tierra prometida a sus antepasados. Hashem entonces se apareció ante él y le aseguró que su familia, aún mientras estuviera en Egipto, se convertiría en una nación. Sí, entonces en este temita y todo lo puedo decir un poquito lo dices tú. Es que en esta parte donde está hablando que cuando ve que Joseph se entera que los hermanos los descubre que son sus hermanos y se pone contento y que le dice, vaya a ver a mi padre, todavía vive, le pregunta, ¿verdad? ¿Mi padre vive aún? Y ellos que dicen sí, y los manda entonces a traer a su padre, dígale a mi padre que yo soy amo de Egipto, soy gobernante de Egipto y tráigalo, que venga. Entonces eso... Que Hashem lo había puesto a él. Que Hashem lo había puesto como gobernante. Entonces, bueno, aquí en esta parte, y es por eso que José dijo a su padre que era el amo de Egipto. Con esto le decía que ahora que me he vuelto gobernante sobre Egipto y he acumulado las riquezas del mundo, el exilio de Egipto puede comenzar, dado que el cumplimiento de su propósito se ha vuelto posible. Del mismo modo, el propósito de nuestro exilio actual es elevar al mundo físico, revelando así su divinidad. Entonces quiere decir que Jacob, cuando él iba a regresar, se alegró mucho porque iba a ir a ver a su hijo, pero al mismo tiempo él estaba pensando como le dolía en su corazón dejar a Israel para irse a Egipto, porque Egipto pues era como el exilio, como se iba a ir. Él sentía feo dejar a Israel, pero en eso a Hashem se le aparece, el Creador se le aparece a Jacob, se le revela y le dice, no tengas miedo, no temas, ve a Egipto, le dice. Ve a Egipto, porque yo allí los voy a hacer una gran nación, les dijo. Sí. Y entonces fue como Jacob se va. ¿Tienes algo que agregar? No, sí. Continúa. Sí. Ok, pues bueno, en ese tema aprendemos también que, por ejemplo, Jacob vino, como acabo de mencionar, él sentía no dejar la tierra prometida. La tierra prometida, pues, la promesa que le dio a Abraham vino, su padre. Entonces, su abuelo, perdón. Entonces, él no sentía dejarla, pero tuvo que dejarla. ¿Por qué? Porque él ansiaba ver a su hijo. Él ansiaba estar seguro que sí era cierto lo que les decían de que él vivía. Hashem se le presenta y le dice, no temas, que yo o sea, como la promesa que él le había dado se iba a cumplir, que los iba a hacer una gran nación y que ellos iban a estar bien, Sí. Entonces, y que como acabas de decir, que no tan solo que iban a salir prósperos o prosperados, sino que también iban a tomar posesión de las riquezas de las naciones. O sea que ellos iban a salir, dice, pues entonces cuando Israel salga de Egipto, no tan solo que iban a salir con las riquezas de Egipto, sino que también iban a salir con todas las riquezas de todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Porque cuando Yosef se hace gobernador, él hace que cuando vino la hambruna, que iba a venir la hambruna a Egipto, él es el que hace que reúne ahorra alimentos y todo, y en base a eso que la hambruna llegó por todo el mundo. Entonces todas las naciones quedaron sin alimentos, y como estaban escasos de alimentos, había una hambruna que era una hambruna mundial, ¿verdad? Entonces todas las naciones tuvieron que llegar a Egipto y allí dejaron todas sus riquezas, dejaron todas sus pertenencias. ¿A cambio de qué? A cambio de alimento, a cambio de la comida y todo. Entonces ahí dejaron todo su dinero, y por eso es que cuando Israel, que está en Egipto, va a salir de Egipto, que Hashem lo saca, entonces ahí ellos salen con la riqueza. Hashem les prometió que van a salir con riqueza de Egipto, y también salen con toda la riqueza que había dejado en Egipto todas las naciones. Pero ahí vemos un punto que no es tan solo como decir, pues
tengo las promesas de Hashem y todo, y ya, no, es que hay un punto que el pueblo de Israel tenía que llevar, que era, había por una sola misbah que Yosef cumplió, él con eso selló la parnasá. Eso quiere decir que si uno guarda el pacto de la brímila, del brit, vamos a tener esa prosperidad, esa parnasá. Es parnasá primeramente Sí. espiritual, y también de lo espiritual a lo material. Entonces, de ahí viene que no se asimilaron a los egipcios, ¿sí? Por eso es que no era nada más que iban a salir con riquezas y ya entraron a Egipto, ya, y todo bien y todo. No, Egipto era un lugar idólatra, un lugar pagano, un lugar donde ellos iban a ser probados, así como José fue probado y José se guardó en el pacto. Entonces, de esa manera que él obtuvo esa promesa que Hashem le dio por medio de ese sueño, de que él iba a llegar a ser prosperado como gobernador de Egipto. Entonces, de esa manera que ellos también no se asimilaron a los egipcios, no cambiaron sus nombres, y ellos siempre conservaron a sus hijos en la brit, en la circuncisión. No se hicieron idólatras, no se hicieron, o sea, eso que dicen que el pueblo de Israel se rebeló en el desierto y todo eso, es porque todavía después de que ellos salieron iban los Eres Rab. Los Eres Rab era también otra prueba que tenían que... ¿Y no era tan fácil. ¿Quiénes eran Los Eres Rab eran los conversos que Moshe Rabbeinu convirtió. Hicieron conversión, No pero hicieron no conversión. hicieron conversión de su corazón. Y no hicieron su conversión sincera. Entonces, allí todavía iba a haber otra prueba. Entonces, todavía no nada más salimos bendecidos y salimos ya, ok, vamos a la tierra prometida. No, todavía venía un éxodo largo. ¿Y por qué piensas, por qué cree que Jacob tuvo que ir a Egipto? ¿Por qué a Hashem le permitió que fuera Jacob a Egipto? Lo que yo estaba entendiendo allí es de que le permitió llegar a Egipto, como dices tú, porque allí en Egipto, como es el exilio, ahí es donde verdaderamente se va a ver, porque ahí es donde verdaderamente se va a ver si vamos a pasar las pruebas. Y es necesario, ¿por qué? Porque es donde vamos a estar, donde tiene que estar el pueblo en un lugar impuro, lleno de impurezas, donde va a pasar todas las tentaciones, y tiene que pasar esas pruebas. ¿Para qué? Donde le va a permitir el crecimiento. Porque si no pasamos todas esas pruebas en medio de tantas dificultades, de tantas impurezas, como la pasó Yosef cuando estuvo en Egipto también, y todo eso, es necesario que pasemos todas esas pruebas duras y difíciles. ¿Para qué? Para que crezcamos. Si no, entonces, ¿cómo vamos a elevar espiritualmente? Espiritualmente, hablando, todo eso es espiritualmente. ¿Por qué? Porque la materia se desvanece. Entonces, la tierra prometida hoy en día, estamos en un exilio, es un Egipto similar. Estamos, todo el pueblo de Israel está disperso entre todas las naciones. Más sin en cambio, podemos comprar un boleto y volar en unas cuantas horas, estar en la tierra de Israel, bien facilito. Pero eso es en lo físico. Cualquier persona puede ir a Israel y bien fácil ir y venir y así. Pero lo que estamos hablando, cuando ellos desde el principio que estaba Jacob vino, o Abraham vino, Jacob, Isaac y Jacob vino en la tierra prometida, y llega que Jacob también tiene que dejar la tierra prometida. Entonces es de que todavía ellos tenían que pasar sobre un exilio para precisamente, como acabas de decir, para elevar lo espiritual. Que lo que más importante que nosotros tenemos que cuidar es elevar lo espiritual. Tenemos que llevar un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual. Entonces, todo, ¿por qué? Porque, como digo, para llegar a la tierra prometida, Jacob salió de la tierra prometida, llegó a Egipto, y qué fácil hubieran sido regresar sin ninguna dificultad. Pues salieron prosperados, salieron con riquezas, mucho ganado, qué sé yo, muchas riquezas. Y ellos fácilmente pues hubieran dicho, ya estamos, Baruch Hashem nos bendijo y todo, vámonos a la tierra prometida. Y también facilito, no.
Entonces es que se trataba de que todavía iban a ser sometidos a un éxodo, a un exilio más, para poder llegar al punto espiritual. Al nivel espiritual. El nivel espiritual, el punto espiritual fue cuando Hashem desciende al monte Sinai, y entonces ahí es donde se decreta el orden que tenía que llevar el pueblo de Israel para poder poseer la tierra prometida. No por lo que llevaban materialmente, porque lo que llevaban materialmente, lamentablemente, los seres Rad incitaron al pueblo de Israel y cayeron en esa averá del becerro de oro, que muy adelante va. Por eso es que allí es donde le dice a Hashem, nuestro creador, le dice a Jacob, le dice: no temas descender a Egipto, porque es allí donde te convertiré en una gran nación. ¿Sí? Así es como le dice. Entonces Hashem no intentaba calmar el pesar de Jacob por tener que abandonar a la tierra prometida, porque un judío, escucha, fíjate, porque un judío debe lamentar no vivir en la tierra de Israel. Por el contrario, lo que estaba diciendo a Jacob es que su pesar por tener que partir al exilio era clave para no ser intimidado por este, y por lo tanto clave también para sobreponerse a él. Entonces Hashem nos ha llevado al exilio para que, a la vez que nos ha dado a todos la fuerza que necesitamos para sobreponernos a sus desafíos. Mientras dure, el exilio será el escenario óptimo para nuestro crecimiento y desarrollo, tanto individual como colectivo. Sin embargo, aquí acecha un gran peligro. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos motivos para sentirnos intimidados por el exilio y nos beneficiamos mucho con él, podemos caer en la trampa del acostumbramiento. A consecuencia de esto, nos podemos volver vulnerables a sus efectos negativos, y de más está decir que ya no podemos elevarlo apropiadamente. Por lo tanto, como Jacob, siempre debemos cultivar el pesar por no encontrarnos en nuestro ambiente apropiado, la tierra de Israel, en la redención mesiánica. En la medida en que recordemos quiénes somos en realidad y la vida que debemos llevar, no debemos temer al exilio, porque nos sobrepondremos a él. ¿Sí? Vamos a agarrar experiencia en el momento que estemos nosotros pasando por el exilio. Ahí es donde vamos a pasar las verdaderas pruebas. ¿Y qué es lo que estamos pasando? Ahorita estamos en el exilio, ¿sí? Pasamos dificultades, pasamos pruebas duras, pasamos tantas cosas, y tenemos que agarrar fuerzas, porque todas estas pruebas, todas estas dificultades nos dan fuerzas y nos ayudan. ¿Para qué? Para elevarnos, como decías ahorita, espiritualmente. Para unir lo espiritual con lo material. Exacto, entonces ahí está. Entonces así es de que cada vez que nos encontremos, si no estamos en la tierra de Israel, si no estamos en lo fácil, entonces que es lo más difícil, es el exilio. El exilio. Porque ahí es donde vamos a ver las verdaderas pruebas. Y un punto es de que aún los que viven en Israel, aún los que están allá, no porque están en la tierra prometida ya lo tienen todo, no. Ahí todavía hay exilio, todavía. ¿Por qué? Porque no hay Bet Hamidash, no hay lo que estaba en el principio, no hay Shejina en su totalidad. La Shejina no desciende como descendía en el Bet Hamidash, y entonces ciertamente adentro de la misma tierra de Israel hay mucha impureza en el sentido de que hay contras que van en contra de lo espiritual. Hay partes que van en contra de lo espiritual, ahí mismo en Israel. Es que lo que hay idolatría, ahí mismo en Israel, adentro. Es que no se puede decir que en Israel ahorita están todos los judíos, o que está todo el pueblo, no, sino que ahí en Israel se han infiltrado de todo tipo de religiones, budistas, católicos, cristianos, y de todo hay allí ya. Están ahí adentro, pero cuando venga Mashiach, el verdadero Mesías, entonces ahí se va a saber quién es quién. Porque si se empiezan a estarse rascando la cara y cruzando así como persinándose, pues van para afuera. ¿Por qué? Porque no son judíos. Y todos aquellos que estén invocando otros nombres de deidades, pues también van para afuera, porque no son el verdadero judío. Entonces ahí es donde verdaderamente se va a saber quién es quién.
porque va a estar la construcción del Bet Hamidash verdadero. Y cuando entren al Bet Hamidash, no van a saber, los que no son judíos verdaderamente, Los que tienen tame o impureza van a caer. y no van a saber ni qué hacer para entrar. Cuando entren al Bet Hamidash, no van a saber llevar todas las los ritos, korbanot. sí, todo lo que se tiene que hacer, todas lo que debe de hacer un judío para poder, cuando entramos al Bet Hamidash. ¿Qué se hace? Lo que se hace, por ejemplo, las oraciones correspondientes de la mañana. Cuando entran al Bet Hamidash deben de hacer todo el proceso que se tiene que hacer. No lo van a saber hacer. Entonces, ahí se va a saber quién es Por eso judío y Mashiach quién no. viene a separar, También. viene Ajá. a quitar esa impureza. Sí. Ya, y viene a establecer el mundo espiritual, la conexión verdadera con Boreolán, como en el principio. Sí. Eso es lo que Por aprendemos. eso cuando en esta venga y parasha. aparezca el Mashiach verdadero, entonces ahí es donde se va a saber verdaderamente si eres judío o no eres judío. Y bueno, queridas amigas, creo que ha sido todo por hoy. Ya nos alargamos un poquito, pues se puso bueno aquí el asunto de la Parashá, parashá. esta semana semana. que Bueno, tenemos les mandamos un saludo grande. Besá Hashem.